Vamos a continuar con el texto que estábamos viendo en Efesios capítulo 6. En el versículo 12 habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Noten ustedes cómo les llama el apóstol Pablo a Satanás y a los demonios. Les llama los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o de este mundo, se puede traducir. De esta época también se puede traducir. Esta palabra que se traduce aquí como siglo tiene diferentes traducciones. Entonces, partiendo de ahí, vamos a empezar nuestro estudio, pero los invito, vamos a hacer una oración primero para que Dios bendiga nuestra meditación. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos, aunque sea de esta manera virtual. Que tu nombre sea glorificado, Padre, en todas estas cosas. Te pedimos que bendigas la meditación de tu palabra en esta hora, en esta noche, que sea de bendición para los que nos encontramos aquí y para todos aquellos que están en sus hogares escuchando o que quizá escuchen mañana o pasado mañana, en estos días. Tu Espíritu Santo aplique tus verdades eternas al corazón, a la conciencia de cada uno y danos tu gracia, Padre, para sacar provecho de todo esto. Sin tu Espíritu Santo es imposible. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay otro versículo, ustedes se acordarán en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, al final, donde el apóstol Pablo dice que los inconversos son cautivos a voluntad del diablo. O sea, los inconversos son prisioneros del diablo porque esa es la voluntad del diablo. Noten ustedes cómo el diablo también tiene una voluntad. Una voluntad la tiene solamente una persona. Entonces, esto nos indica que Satanás es una persona, puesto que tiene una voluntad. Y ahí pueden ustedes ver la soberanía de Dios y la responsabilidad satánica. ¿Me explico? O sea, Satanás tiene en sus garras a los inconversos. Esa es su voluntad. Pero esa es la soberanía de Dios, la que está detrás de él. Porque si Satanás hace eso, es porque Dios lo permite. Dios permite que todos los que no quieren obedecerle sean esclavos de Satanás, prisioneros de Satanás. Los entrega a la voluntad de Satanás. Todos aquellos que conocen la palabra de Dios, pero que no quieren obedecer a Dios, Dios los abandona. Entonces, como no quieren servir a Dios, pues tienen que servir a Satanás. Pero ellos creen ser libres, están bajo la voluntad de Satanás, pero ellos creen ser libres, creen ser autónomos, independientes. Noten ustedes que la esclavitud del pecado es la peor esclavitud posible. Los que no quieren obedecer a Dios aman sus cadenas, aman su pecado. Entonces, ¿cómo podrán romperse sus cadenas si aman su pecado? Conocen el Evangelio, conocen la palabra de Dios. Cristo les ofrece libertad, pero ellos aman la cárcel. El Evangelio es luz. Hay un texto que le llama así al Evangelio. El Evangelio es luz, pero ellos aman las tinieblas. Entonces, ¿cómo saldrán de ellas? La Biblia compara el pecado con las tinieblas. ¿Qué es lo que ocasionan estas tinieblas? Es el pecado, precisamente. O sea, las tinieblas espirituales causan el pecado. Acuérdense, por ejemplo, de Adán. Satanás le hizo creer a Adán que si comía del fruto prohibido, tendría sabiduría. Y eso es lo que creen todos los inconversos. Que si viven a su manera, que si son independientes de Dios, que si hacen su propia voluntad, serán libres. Pero esa no es sabiduría, esa es necedad.
Adán pecó y adquirió sabiduría por pecar. No, más bien fue lo contrario. Se sumió en unas densas tinieblas. Eso es exactamente lo que el pecado hace. Los hombres que más pecan son los que menos entienden. Una persona que lee la Biblia pero que no obedece lo que lee, no puede entender realmente. Hay personas que leen mucho la Biblia y que parece como que entienden mucho, pero si no dejan su pecado, no entienden. Satanás promueve el pecado a gran escala. A Satanás no le preocupa mucho si tú lees la Biblia. Eso lo vimos el otro día. Lo que Satanás quiere es que tú no obedezcas lo que estás leyendo. Satanás promueve el pecado a gran escala. Así como Dios puede obrar en millones de creyentes en todo el mundo al mismo tiempo, Satanás puede obrar en millones de inconversos al mismo tiempo. Satanás no descansa, es incansable, trabaja intensamente. Satanás conoce las consecuencias del pecado, porque se rebeló contra Dios y él está sufriendo las consecuencias. Y él quiere que los hombres sufran esas consecuencias. ¿Y saben ustedes por qué? Porque él no es feliz. El pecado no hace feliz a nadie. Satanás no es feliz y quiere impedir que los hombres sean felices. La felicidad verdadera, ustedes saben quiénes son los que pueden conocerla. Los que creen en Cristo, los que obedecen al Señor. Y eso es lo que Él no quiere, que Cristo sea obedecido. Pero no vayan ustedes a pensar que Satanás se esfuerza mucho para que los hombres pequen, porque la verdad no es así. La naturaleza misma del hombre caído le pide pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Pues les da lo que quieren. ¿Cómo le van a decir que no si eso es lo que quieren? Hay personas que están acostumbradas a vivir en pecado, que están acostumbradas a vivir en las tinieblas y que no saben nada acerca de la luz, nunca han leído la Biblia. A esas personas les hablamos del Evangelio y les da un shock. Hay personas que dicen, ¿estos me estarán diciendo la verdad? ¿No me estarán mintiendo? Tan acostumbrados están a las mentiras que ellos mismos se han fabricado acerca de Dios, que cuando escuchan acerca de la verdad no pueden concebir que haya tal cosa como verdad. Hay personas que empiezan a leer la Biblia o que empiezan a escuchar la palabra de Dios, que cuando empiezan a ubicar su pecado se horrorizan. Nunca habían querido ver su pecado, pues el Espíritu Santo se los pone ante sus ojos. Y cuando empiezan a ver su propio pecado, se llenan de pánico. Algunos de ellos se ablandan, los escogidos, otros, por el contrario, se endurecen. Ahora, si eso pasa con las personas que tienen acceso a la palabra de Dios, que se endurecen, ¿qué será de aquellos que nunca la llegan a conocer? Los que no tienen acceso a la palabra de Dios. Son personas que nacen en tinieblas, crecen en medio de las tinieblas y mueren sumidos en las tinieblas. Esas personas no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. No saben cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Nosotros, por la gracia de Dios, conociendo la palabra de Dios, podemos entender cuál es la diferencia entre una cosa y otra, pero ellos no pueden. ¿Entienden ustedes por qué mataron a Cristo los fariseos y después persiguieron a los apóstoles hasta matarlos? Vean, los que mataron a Cristo, los que mataron a los apóstoles, eran personas que parecía que tenían luz. Ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento, pero no entendían. Ellos estaban sumidos en las tinieblas. Aunque leían, no entendían. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Puesto que mataron a Cristo y a los apóstoles. Nosotros, antes de ser convertidos, vivimos sumidos en las tinieblas durante años, durante muchos años. Y por lo mismo, como éramos inconversos, hacíamos cosas ofensivas a Dios, cosas desagradables a Dios. Pero un día conocimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo la aplicó a nuestro corazón y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo.
Las tinieblas en las cuales estábamos sumidos durante años se disiparon y de repente hubo luz en nuestros corazones. Eso se llama teológicamente el llamamiento eficaz. Cuando Dios nos llama eficazmente, la palabra de Dios penetra y hace la obra que ningún predicador puede hacer, que la simple lectura no puede hacer. El Espíritu Santo penetra, el Espíritu Santo te llama, te dice que tú eres a quien anda buscando, aplica esa verdad a tu conciencia y entonces reconoces tu pecado, te humillas delante de Dios y entonces es que tienes luz. Antes vivías en el reino de las tinieblas y de repente te encuentras ubicado en el reino de la luz. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos la gloria de Dios en Cristo, pero los inconversos no pueden ver eso. Otra cosa, este pecado causa la ceguera espiritual. ¿Qué es lo que hacen esas tinieblas espirituales? Nos conducen al pecado. Y les acabo de decir que a mayor cantidad de pecado, mayor cantidad de tinieblas. Déjenme decirles esto. Si ustedes leen la Biblia y Dios les dice lo que está bien, Dios les dice lo que está mal, y ustedes no quieren dejar de hacer lo malo, ¿saben qué va a suceder? Que ustedes se van a ir endureciendo poco a poco. Si Dios te dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, pero tú no quieres escuchar, tú no quieres obedecer, te vas a ir endureciendo poco a poco. Hay personas que aunque conocen la palabra de Dios, no dejan su pecado. Hay personas que después de conocer la palabra de Dios, pecan más que antes de conocerla. Pecan contra la luz y el conocimiento. El pecado, ¿saben qué hace? Actúa como una droga. ¿Qué es lo que una droga hace? Crea adicción. Primero, una poquita de marihuana, después un poco más, después cocaína, primero una cervecita, luego una copita y luego la botella. Así es el pecado siempre. Empieza por cosas pequeñitas y luego quiere cosas más grandes y más grandes. Si ustedes están leyendo la palabra de Dios, pero no quieren obedecer lo que está escrito, corren el riesgo de que Dios los abandone al pecado que aman. Entonces terminarán haciendo exactamente lo que estoy diciendo, que al rato van a cometer pecados peores que los que cometían antes. Hay personas que leen la Biblia y que entienden bien que deben dejar su pecado, entienden que el pecado siempre trae consecuencias. Pero si ustedes entienden eso, que deben dejar su pecado, pero no lo hacen, entonces esas tinieblas en las que están metidos, en las que están viviendo, se irán haciendo cada vez más densas, más negras sus tinieblas. Cada vez que ustedes le dicen no a Dios, ustedes están coqueteando con la condenación. ¿Saben ustedes por qué en Estados Unidos hay tantos psicópatas, asesinos seriales, francotiradores, hombres que matan a muchas personas? ¿Saben por qué? Esas personas que hacen eso son personas que conocieron el Evangelio y lo rechazaron. Entonces, como ellos abandonaron a Dios, Dios los abandonó a ellos. Una persona abandonada por Dios es capaz de cometer los peores pecados. Una persona que no quiere obedecer a Dios se va endureciendo poco a poco al llegar al punto de la apostasía que ya no tiene retorno. Hay diferentes grados de apostasía. Hay una cierta clase de apostasía que tú dejas de asistir a los cultos, dejas de leer la Biblia, dejas de orar, estás en grave peligro, pero puede haber esperanza todavía para ti.
Pero si tú persistes en una actitud de esas, va a llegar el momento en que tu situación ya no va a tener solución, ya no va a haber retorno. ¿No quieres saber de Dios? Dios va a decir, déjenlo, ya no le diga nada. Y cuando Dios diga eso, ay de ti. Vean el caso de los fariseos en Mateo 15. Vean cómo actuaban estas personas. En el capítulo 15 de Mateo, Cristo tiene un debate con los fariseos. Cristo les dice que ellos, en lugar de someterse a la ley de Dios, en lugar de someterse a los mandamientos de Dios, ellos establecían sus propios mandamientos. Es lo que les dice en el versículo 9. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vean lo que hacían los fariseos. En lugar de sujetarse ellos a los mandamientos de Dios, ellos establecían sus propios mandamientos. ¿De qué está hablando aquí Cristo? De que los fariseos criticaban a Cristo y a los apóstoles porque no se lavaban las manos a la hora de comer. Eso lo llegaron a hacer en alguna ocasión. No vamos a pensar que Cristo y los apóstoles eran personas que no se lavaban las manos. En alguna ocasión no lo hicieron, pero como los fariseos estaban espiándolos, los criticaron porque en ese momento no se las lavaron. Entonces, ellos daban a entenderle a Jesús, nosotros somos buenos, porque al comer nos lavamos las manos. Ustedes son malos, porque no se las lavan. Pero vean lo que les dice en el 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vean lo que les está diciendo Jesús. Hay un texto en el Antiguo Testamento que nos muestre como obligatorio a la hora de comer que debamos lavarnos las manos. No hay ningún mandamiento. Pero ellos establecieron ese mandamiento como si fuera de Dios, pero ese era un mandamiento de hombres. Ahora, ¿por qué los fariseos enseñaban mandamientos de hombres? Vean, no solamente lo hacían los fariseos, todos los falsos maestros lo hacen. Los falsos maestros inventan mandamientos que no están en la Biblia. Vean ustedes el caso de los que prohíben que tomemos Coca-Cola, de los que dicen que está prohibido comer tacos de moronga. ¿De dónde sacan esos mandamientos esas personas? No de la Biblia. Algunos mandamientos que ellos sacan parece ser como que están sacados de la Biblia, pero la verdad es que no entienden los textos respectivos. Entonces, mandamientos humanos son elevados al rango de mandamientos de Dios. De eso les está hablando Cristo a los fariseos. Y eso es lo que hacen todos los legalistas en el fondo. No ponen los mandamientos de Dios por delante, ponen mandamientos de hombres. Suplen los mandamientos de Dios con mandamientos de hombres. De manera que los hombres creen que están obedeciendo a Dios cuando están obedeciendo a los hombres. Sienten su conciencia tranquila porque están obedeciendo a los hombres, pero no están obedeciendo a Dios. En Génesis 6, en el versículo 3, dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Y saben qué hizo después de eso? Mandó el diluvio. El pecado de los hombres antediluvianos era tanto que Dios les mandó el diluvio. Pero vean cómo les dice Dios en ese versículo. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. El Espíritu Santo nos dice, estás mal. Y si tú le dices, no estoy mal, tú estás contendiendo con el Espíritu. Si cuando tú estás leyendo la Biblia, el Espíritu Santo te dice que estás mal, reconoce que estás mal. Porque si tú no quieres reconocerlo, te vas a poner a pelear contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a estar contendiendo siempre contigo. Si tú no quieres dejar tu pecado, Dios dice, ok, que se haga tu voluntad entonces. ¿Saben qué hace el pecado también? Huye de la luz. Una persona que no quiere dejar su pecado, ¿saben ustedes qué hace?
busca la forma de no comprometerse con Dios. Porque una persona que quiere dejar el pecado, pues tiene que hacerlo de esta manera. O sea, tienes que comprometerte a obedecer a Dios, a hacer su voluntad. Vas a dejar las cosas que antes hacías. Tú no puedes creer en Dios y seguir haciendo las mismas cosas que hacías antes. Pero una persona que no quiere dejar su pecado, entonces tratará de buscar la forma de hacer un cambalache. No habrá modo de que yo sea cristiano, pero sin tener que dejar este pecado, no hay forma. Si tú quieres ser cristiano, tienes que dejar todo pecado. No hay de otra. Y si tú no quieres dejar tu pecado, entonces Él no te va a tomar en cuenta. ¿Y sabes qué va a pasar? Si tú no quieres obedecer a Dios totalmente, Él te va a abandonar. Él no se va a acercar a ti. ¿Sabes quién se va a acercar a ti? El diablo. ¿Te acuerdas del texto de Santiago que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros? Podríamos traducirlo de otra manera. ¿No quieres acercarte a Dios? El diablo se va a acercar a ti. Dios te dice que te arrepientas hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete hoy. Pero si tú dices, no, mañana, el diablo va a estar bien contento. El diablo no quiere que te arrepientas hoy. El diablo te va a decir, arrepiéntete mañana. Cuando ya estés viejo, cuando ya sientas pasos, cuando ya estés entubado en el hospital, entonces te arrepientes. Hay personas que escuchan la predicación de la palabra de Dios que nunca antes la habían escuchado y se espantan. Oyen hablar acerca del pecado, del juicio, del infierno y les da miedo. Pero escuchan la predicación, les da miedo, pero después llegan a su casa, oyen música, se distraen, van con los amigos, van a una fiesta, ven la televisión y se les olvida todo lo que escucharon. Entonces resulta como si no hubieran escuchado nada. Tienen un libro cristiano en la casa, tienen una Biblia y piensan leer, mañana voy a leer, ya voy a leer más. Pero pasan los días y no lo hacen. Hacen resoluciones que no cumplen. Parece como que quieren un compromiso con Dios. Parece como que quieren dejar el pecado. Parece como que quieren obedecer a Dios, pero no llega el día. Otros vienen el domingo, escuchan la predicación, pero no se pueden concentrar. Nomás están pensando en el dinero que deben, nomás están pensando en las cosas que tienen que comprar, en sus quehaceres, en sus hijos, en su trabajo, y no pueden concentrarse en lo que escuchan, no pueden concentrarse en la palabra. Tratan de orar y no pueden, tratan de leer y no entienden. Y el diablo está metido detrás del asunto. ¿Y saben qué hacen otros? Que se van mejor a otra iglesia donde no hablen tan duro. Otros, ¿saben qué hacen? Se enojan con el predicador. Son personas que están enojadas con Dios, pero como a Dios no pueden hacerle nada, se enojan contra el predicador. Y cuando una persona entiende que está enojada con Dios, les da un shock. Personas que me están escuchando, entre ustedes, ¿no habrá alguno que esté enojado con Dios? Las cosas no han sido en tu vida como tú querías, como tú soñaste. Las cosas no te han salido, no te han resultado como tú querías y estás enojado con Dios. Hay personas que están así en esa situación que no tienen paz en ningún lado. No tienen paz cuando están en el culto. No tienen paz cuando están pecando. No tienen paz cuando están en una fiesta. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Se acuestan con miedo, despiertan con miedo, se levantan con miedo y siempre están con miedo, ofrendan con miedo, van al culto porque tienen miedo de perder lo que tienen, le tienen miedo a la vida, le tienen miedo a la muerte. Esas son las consecuencias del pecado. El pecado no hace feliz a nadie. Si ustedes no quieren obedecer a Dios, están condenados a tener miedo. Otra cosa, el pecado conduce a la oscuridad total, absoluta. Una persona que lee la Biblia,
Una persona que escucha la predicación puede llegar a tener mucho entendimiento. Pero ¿de qué sirve que tú tengas mucho entendimiento si tú no te arrepientes y mueres así, sin arrepentirte? Irás a un lugar donde las tinieblas son absolutas. Aquí entiendes un poco. En el infierno no vas a entender nada. Y te vas a preguntar, ¿por qué estoy aquí? ¿Y quién te va a contestar esa pregunta? Vean en Lucas, en el capítulo 18. Les dice Jesús a sus seguidores. Dije 18, no, disculpen, es Lucas 8. Lucas 8, versículo 18. Vean lo que les dice Jesús. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Quién dijo estas palabras? El propio Señor Jesucristo. Vean cómo dice, mirad pues cómo oís. O sea, está diciendo, tengan mucho cuidado. Vean, leer es una forma de oír. O sea, es como si dijera, tengan mucho cuidado de lo que están leyendo. ¿Sí? Porque, ¿qué caso tiene escuchar la predicación? ¿Qué tiene caso estar leyendo si no queremos obedecer? Dice, mirad pues cómo oís. Ahora sigan leyendo. Porque a todo el que tiene, se le dará. ¿Quién es el que tiene? El creyente. ¿Qué es lo que tiene? Tiene el Espíritu Santo. Tiene un poco de los frutos, un poco de amor, un poco de fe, un poco de gozo, un poco de santidad, de humildad, etc. A todo el que tiene estas cosas, se le va a dar más. Pero vean cómo termina diciendo. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Estos son palabras tremendas. Vean, un religioso, una persona que lee la Biblia, puede creer que tiene un poco de amor, un poco de paciencia, un poco de humildad, un poco de mansedumbre, pero cree tener esas cosas. Es más, aún los inconversos pueden tener un poco de estas cosas. Vean, un criminal puede tener un poco de amor para su mamá, para sus primos, para sus hermanos, a lo mejor hasta para los que roban junto con él. Un criminal puede tener un poco de paciencia, un poco de humildad. Vean, ningún inconverso está lleno de defectos, todos tienen alguna virtud. Pero vean cómo dice aquí, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿En dónde? En el infierno. Los inconversos que están en el infierno no tendrán nada de amor, ni una pizca de humildad, de fe, de mansedumbre, de paciencia. Aquí los hombres pueden tener un poco de eso. En el infierno nadie tiene algo de eso. Por eso dice aquí el Señor, fíjense bien cómo escuchan. Porque si están escuchando la predicación, están leyendo la Biblia, pero no hacen caso de lo que están escuchando, de lo que están leyendo, ustedes se están metiendo en problemas. Aquí donde dice, mirad cómo oís, es para que reflexionemos con qué intención leemos las Escrituras. Cuando ustedes se ponen a leer, ¿con qué intención leen? Se supone que los cristianos leemos para pedirle a Dios que nos muestre sus caminos y nuestro pecado cuando estamos leyendo. No leemos la Biblia para entretenernos, o para divertirnos, o para que nos dé sueño. Leemos la Biblia porque queremos conocer la voluntad de Dios y queremos hacerla. Y si no tenemos esa intención, entonces ¿para qué estamos leyendo? Mirad bien cómo oís, no sea que lo que te entra por un oído te salga por el otro. ¿Cuál es el propósito que tú tienes cuando abres la Biblia y te pones a leer? ¿Hay muchas tinieblas en tu alma? Acuérdense ustedes, hay un texto que dice en Salmos que la palabra es luz. ¿Se acuerdan de eso? Cuando ustedes se ponen a leer, la luz está penetrando. La iluminación está llegando a ti. Entonces, si tú te acercas a la palabra con humildad, con el deseo de ser enseñado, Dios te enseñará.
Necesitas sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará. Entonces, tus tinieblas se irán disipando poco a poco. Irás entendiendo poco a poco. Lo que antes nunca entendías, de repente Dios te ilumina para que lo entiendas. Si tú tienes hijos a los que casi no les has hablado de la palabra de Dios, háblales. Diles a tus hijos que el mandamiento es luz y que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Es lo que dice Proverbios 6:23. Diles, mira hijo, ponte a leer y Dios te iluminará. Dios te dará sabiduría para que tomes las decisiones correctas. Él te dará inteligencia espiritual cuando tú vayas a la escuela, cómo debes de reaccionar con tus amigos, cuando te quieren armar pleito, cuando te ofendan, etc. Diles a tus hijos desde pequeños que lean, ayúdales tú para que puedan entender. Lee tú mismo, no lo vayas a decir a tus hijos que lean y tú no lees. Lee cuando puedas, lee cuanto puedas. Pídele a Dios la luz que tu alma necesita. Pídele a Dios que te muestre tu pecado. Tal vez no lo has ubicado o no lo has visto como debieras. ¿Saben qué va a pasar si no luchamos contra nuestras propias tinieblas? Si no lo hacemos, no podremos ayudar a nuestros hermanos. No podremos ayudar a nuestros hijos. ¿Cómo les vamos a decir a ellos que hagan lo que nosotros no hacemos? Hay un texto donde el apóstol Pablo dice, no apagues el espíritu. ¿Cuándo es cuando apagamos el espíritu? Cuando leemos y no obedecemos lo que está escrito. El Espíritu Santo nos ilumina para que entendamos, pero no queremos hacer caso, entonces estamos apagando el espíritu. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Sacarnos de las tinieblas. Los inconversos aman las tinieblas, pero se supone que los cristianos no. Los cristianos tenemos algo de luz. Se supone que la tenemos. Si no la tuviéramos, ni cristianos seríamos. Pero ¿saben qué? Que dentro de nosotros hay tinieblas. En los inconversos son absolutas tinieblas. Pero dentro de nosotros hay unas pocas. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Cuando estamos leyendo la Biblia, nos estamos acercando a la palabra de un Dios muy santo. ¿Y qué somos nosotros? Pues somos pecadores. Pero precisamente para eso leemos, porque queremos combatir nuestro pecado, queremos enfrentar nuestro pecado. No estamos de acuerdo, no somos cómplices con nuestro pecado. Y por lo mismo, aquí hago un paréntesis, me detengo para pedirles una vez más que por favor no dejen de orar por los que predicamos, porque ¿cómo les ayudaremos a los demás con su pecado si nosotros no mortificamos el nuestro? No dejen de orar por nosotros, hermanos. Pídanle a Dios que seamos santificados, que nos apartemos de todo pecado, de todo ídolo, que Dios nos limpie, que seamos útiles a nuestros semejantes. Que Dios nos conceda que podamos ver muchos que viven ahora en las tinieblas, sean sacados a la luz, que muchos sean convertidos en nuestro entorno, en nuestra ciudad. Hay un versículo, no lo apunté, que dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. No sé si se acuerdan ustedes de esa frase. Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. ¿Saben ustedes qué hizo Juan el Bautista? Sacudió las tinieblas que cubrían a un país entero. Porque cuando apareció Juan el Bautista, toda la nación de Israel estaba en la apostasía. Pero Juan el Bautista les dio una sacudida de pies a cabeza. Juan el Bautista se hizo famoso y los hombres iban a buscarlo y querían ser bautizados por él. Pero ¿saben ustedes por qué los hombres corrían a ser bautizados por Juan el Bautista? Porque él tenía luz. Y los fariseos, los líderes de los fariseos vivían en las tinieblas. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Vean, si nosotros tenemos un poco de luz y la irradiamos, los hombres vendrán a escucharnos. Los hombres querrán platicar con nosotros. Que Dios nos conceda, hermanos, que seamos luz verdaderamente. Que somos
hijos de Dios, tenemos a Cristo con nosotros y Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Cristo está en nosotros, entonces esa luz de Cristo pasará a través de nosotros hacia los demás. Si nosotros tenemos un poco de luz, díganme, ¿de dónde la hemos recibido? La hemos recibido de Cristo. Los inconversos, vean, pueden tener algo de luz. Los inconversos pueden ser medio iluminados. El Espíritu Santo les puede ayudar a entender ciertas cosas. Si tú entiendes algo de la palabra, ¿quién te ha hecho que entiendas? Pues es Dios, es el Espíritu Santo. Pero si tú entiendes lo que estás leyendo, pero no quieres dejar tu pecado, entonces estás en problemas. Acuérdense ustedes que Balaam entendió mucho, Saúl entendió mucho, Judas Iscariote entendió mucho, pero ustedes saben cómo terminaron ellos. No debemos conformarnos con entender un poco. Hay predicadores que han sido famosos, que tuvieron mucha luz, pero que terminaron mal. Hay predicadores que estudiaron en un seminario bíblico. ¿Quién les hizo entender lo que entendieron? Pues Dios. Ahora, si esas personas entendieron, ¿quién les hizo entender? Pues no cabe duda que Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios les va a pasar la factura. Les va a decir Dios, tú les predicabas a otros. Tú eras un teólogo, tú escribiste libros, pero mira nada más dónde estás ahora. Esto nos enseña algo que todos sabemos o nos recuerda algo, que los conocimientos nos salvan. No son los muchos conocimientos bíblicos los que salvan a una persona. Es la obediencia a lo que aprendemos. Vean el Salmo 18, como dice aquí el salmista en el versículo 28. Vean lo que dice. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Vean, ¿qué va a pasar cuando Dios encienda nuestra lámpara y alumbre nuestras tinieblas? ¿Saben qué va a pasar? Lo que dice en el siguiente versículo. Vean cómo dice. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Haremos cosas grandes. Serviremos a Dios. Si Dios nos da luz y usamos adecuadamente esa luz, Él hará que seamos útiles a nuestros semejantes. Hermanos, nosotros tenemos un Dios muy grande. Que Dios nos conceda que podamos esperar cosas grandes y que las veamos, de hecho. Que Dios aumente nuestra fe. Si nosotros, que tenemos muchos años conociendo la palabra de Dios, a veces actuamos como si no conociéramos mucho o como si no entendiéramos nada, imagínense en qué situación se encontrarán los inconversos. Está escrito, si la luz que hay en vosotros es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Los creyentes tenemos una luz que pudiera ser como una de esas velitas chiquititas, que apenas si se ve la luz. Que Dios nos conceda, hermanos, que nuestra luz crezca y que los que nos rodean sean beneficiados. Que Dios haga de cada uno de nosotros antorchas, como hizo con Juan el Bautista. Que seamos luz como Cristo mismo. ¿Cómo nosotros vamos a esperar que nuestros hijos sean convertidos si somos incrédulos, si somos desobedientes, si somos rebeldes? Hermanos, no apaguemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos amonesta. Que no permita Dios, hermanos, que nuestro corazón se endurezca ante las indicaciones del Santo Espíritu.